Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría saludarlos. Hoy jueves 21 de marzo. Estamos en la serie El siervo sufriente. Hoy es el día 17 y se titula El silencio del inocente. El silencio del inocente. Hace muchos años salió una película muy famosa titulada El silencio de los inocentes. Por supuesto, es una película ficticia de Hollywood, muy buena si les gustan ese tipo de películas así como de crímenes, policíaca, de misterios. Pero el día de hoy utilizamos este título para hablar de algo mucho más importante, mucho más trascendente, mucho más real, que es nada más y nada menos que el sacrificio de nuestro Señor Jesús. En este poema que estamos estudiando, el poema Al siervo sufriente, un poema profético, siglos antes de que pasara la crucifixión de Cristo Jesús, el profeta Isaías había escrito, inspirado por Dios, un poema probablemente relacionado con algo de su época, pero también definitivamente relacionado y en mayor medida y en última instancia, el mensaje de este poema es Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Y se nos dice en este poema que el siervo sufriente, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, fue llevado como oveja al matadero y que no abrió su boca. Vamos a estudiar lo que esto significa, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos hablas día con día, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra es nuestro alimento, nuestra luz, el agua que nos sacia, Señor. Permite que el día de hoy seamos así, saciados, alumbrados, alimentados por tu palabra, dirigidos por lo que tú nos quieres decir. Te pido bendición para cada hermano escuchando este devocional, Señor, que de verdad nos llenes con tu santa palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Isaías 53:7. Ya lo leímos ayer, hoy lo seguimos leyendo y lo terminamos de estudiar. Dice así la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Notan ustedes el contraste entre la aflicción y la angustia del siervo sufriente, pero al mismo tiempo no dice nada, no se resiste? Y ya dijimos que esto nos enseña dos cosas. El día de ayer estudiamos que esto nos enseña que el sacrificio de Jesús fue voluntario. Él fue a la cruz como una decisión firme de sumisión en la vida, por morir por nosotros, por aquel gozo que le esperaba, que es nuestra salvación. Y la segunda enseñanza es la que hoy estudiamos, que es la inocencia de Jesús. Por eso este devocional se titula El silencio del inocente. Jesús es inocente, mis amados hermanos. Esta idea de como oveja fue llevado al matadero nos habla de su sufrimiento voluntario, pero también de su sufrimiento inmerecido. Él no merecía ir a la cruz. Nosotros merecíamos ir a la cruz. Déjenme les leo un par de textos bíblicos del Nuevo Testamento que de alguna manera están basados en este poema y de cualquier manera están basados en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es realmente lo que inspira este poema. Déjenme se los leo. El primero está en Primera de Pedro 3:18, que dice así: Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Este texto nos habla, por supuesto, del sufrimiento de nuestro Señor Jesús, que es lo que hemos estado estudiando en toda esta serie. Pero nos dice algo muy interesante, que Él es el justo que murió por los injustos. Él no merecía ir a la cruz, mis amados hermanos. Él era inocente, 100% inocente. Nosotros, por el contrario, éramos culpables. Y Él sufrió en nuestro lugar. Él fue el inocente que se hizo culpable para que los culpables, nosotros, pudiéramos ser vistos como inocentes. Y otro texto que les quiero leer de la palabra es 2 Corintios 5:21, que dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Escucha esto. Él no conoció pecado. Jesucristo no pecó. Jesucristo no conoció pecado. Él era inocente. Nosotros sí conocimos pecado, pero Él fue hecho pecado. Nuestro pecado puesto sobre Él para que nosotros pudiéramos ser hechos justos y santos. Volvemos a ver aquí el tema del intercambio, de la sustitución. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que los pecadores fueran hechos justos. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús y es muy importante entenderlo. Déjenme mirar las enseñanzas de una vez. 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes. Número 1, recuerda que el inocente
es Cristo Jesús, no yo, no tú. Recuerda que Cristo Jesús es inocente, mis amados hermanos. Hay veces que de pronto en nuestro orgullo humano sentimos que merecíamos, es más, que Dios nos debía el amor que nos tiene. Claro, me debe amar, soy su criatura, yo no pedí nacer, Él me tiene que amar a mí. Supe de una, no sé si sea broma, me parece que el día de hoy lo creo posible por lo loco que se ha vuelto el mundo, pero supe de una muchacha que demandó a sus papás por traerla a la vida sin su permiso. Dice ella, es que me trajeron a nacer, yo no quería existir, yo no pedí nacer y ahora los demando, ellos me tienen que dar todo el dinero que yo quiera, me tienen que mantener toda la vida porque yo no pedí nacer. Qué actitud, ¿no? De soberbia. En vez de estar agradecida con sus padres por todo lo que le han dado, los demanda porque ella no pidió nacer. Así hay gente con Dios. Así hay gente que cree que Dios le debe algo. No, mi hermano, no. El inocente es Dios. Él es el que se hizo hombre sin pecado para morir por nosotros que teníamos pecado. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado como tú y como yo, pero sin pecado. Él no había estado tocado por el pecado como estamos tocados ustedes y yo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán, porque digamos que con Él comienza una nueva humanidad. Adán y Eva también fueron creados sin pecado, pero ellos desobedecieron a Dios y a partir de entonces todos los seres humanos somos concebidos en pecado, por decirlo de alguna manera. Tenemos nuestra naturaleza corrompida por el pecado. El Espíritu de Dios nos puede vivificar, así como vivificó a Cristo Jesús, que murió por los pecados de otros. Pero Jesucristo, mis hermanos, Él fue sin pecado. También sin naturaleza pecadora, porque Él fue creado en el vientre de María por Dios. Fue el Verbo hecho carne. Más que creado, fue encarnado, porque es Dios mismo. Así es que recuerda que el inocente es Él, no tú. Nosotros no merecíamos el sacrificio que Él hizo. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él murió en nuestro lugar. Número 2, recuerda que a veces nos toca callar. El silencio de Jesús ante sus ofensores, ante sus asesinos, ante los que lo crucificaron injustamente. ¿Qué hizo Jesucristo? No abrió su boca. No abrió su boca. Se quedó en silencio. ¿Por qué, mis amados hermanos? Ya dijimos, porque lo hizo voluntariamente, pero también nos enseña algo, mis hermanos. Nos enseña que a veces nos toca seguir el ejemplo de Jesús. A veces también nos toca callar ante las injusticias. Y quiero explicar esto muy claramente porque no quiero ser malentendido. Hay veces que nos toca alzar la voz, claro que sí. Hay veces que nos toca denunciar la injusticia, por supuesto, y decir, esto está mal y aquello está mal. A veces nos toca defender a los que no se pueden defender. A veces nos toca alzar la voz por los que no pueden alzar la voz, por los que tienen alguna discapacidad, capacidad diferente, por los que aún no nacen. Nos toca alzar la voz por los discriminados, por los marginados, por lo que la sociedad hace a un lado, por los que han sufrido discriminación. A veces nos toca alzar la voz en pro de la justicia. Pero también a veces nos toca callar. Y la mayoría de las veces nos toca callar cuando se trata de uno mismo. Y no me malentiendas. No estoy diciendo que los cristianos tenemos que ser dejados. Que todos me peguen porque soy cristiano y no me puedo defender. Que todos me peguen, písenme. No estoy hablando de eso. Por supuesto que no. El cristiano debe tener dignidad. Y el cristiano debe alzar la voz en contra de las injusticias. Pero también el cristiano, y lo dice Jesús nuestro Señor, a veces tiene que poner la otra mejilla. A veces tiene que cargar la otra milla. A veces tiene que amar a los enemigos. No a veces, siempre. Y hay veces que nos toca callar. Pero hay veces que somos defensores de los derechos humanos y nos las damos mucho. Yo voy a defender mis derechos. Y en vez de defensor de los derechos, más bien somos egoístas, que queremos aplastar a nuestros enemigos, que queremos cobrar venganza. Como Jesucristo, a veces nos toca sufrir injusticias. Hay una frase de un filósofo griego que me parece que aplica para el cristianismo. Prefiero sufrir una injusticia que cometerla. El cristiano a veces debe estar dispuesto a sufrir una injusticia para no cometer una injusticia. Y prueba de esto, mis hermanos, es que nuestro líder, nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, estuvo dispuesto a sufrir una injusticia en términos humanos para alcanzar una justicia divina, la justicia de nuestra santificación. Mañana hablaremos de eso, pero por lo pronto me quedo con esta idea. Jesucristo nos
muestra cómo hay que ser con el ejemplo. Dicen que un verdadero líder va delante de ti enseñándote cómo hacer las cosas. Un dictador, un mandamás, está en su trono latigándote la espalda y diciéndote qué tienes que hacer. Pero un verdadero líder dirige con el ejemplo. Ese es Jesús. Jesús no nos pide esto de pon la otra mejilla, ama a tus enemigos, acomodado en su gloria. No, nos lo dice desde la cruz del Calvario. Él no estaba acomodado en su trono, Él vino y bajó, se hizo uno como nosotros, luchó con los suyos y luchó en silencio, luchó de manera pacífica, luchó con otras armas. Se quedó callado respecto a su dolor, escucha esto, se quedó callado respecto a su propio dolor para no quedarse callado respecto a nuestro dolor. Él no hizo algo para defender su propia herida, hizo algo para defender nuestro problema. Él no hizo algo para evitarse la incomodidad, evitar la fatiga, evitar el dolor a sí mismo. Hizo algo para evitar el dolor a nosotros. Y ese algo fue estar dispuesto a sufrir el dolor. Como dicen los futbolistas, cuando les hacen preguntas quisquillosas, ¿no? Preguntas con jiribilla, preguntas para hacerlos caer, preguntas para que digan cosas que quieren que digan los periodistas. A veces los futbolistas dicen, o los deportistas, yo no voy a hablar aquí en el micrófono, yo voy a hablar en la cancha. Me parece que esto se aplica a nuestro Señor Jesús. Él no habló en el juicio para defenderse. Él habló en la cruz. Y eso habla más que 1000 palabras. Y ese es el grito más fuerte que pudo haber dicho por nosotros, que nos ama. Se entregó por nosotros. Él está en contra de la injusticia, por supuesto, pero no habló con pistolas y con rifles o con panfletos comunistas. Habló con sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Seamos como Él, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por la inocencia de Cristo Jesús que nos muestra su amor, tu amor, Señor, para nosotros y que nos desafía, Señor, a también recordar que el inocente es Él, no nosotros, y recordar que a veces nos toca callar, pero también recordar, Señor, que la victoria está asegurada, que tenemos una victoria final en Cristo Jesús y que al final Él pondrá en su lugar todas las cosas porque la muerte ha sido derrotada. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No les dije la tercera enseñanza, pero la dije en la oración. Repito las 3 enseñanzas. Recuerda que el inocente es Él, no tú. Recuerda que a veces nos toca callar y recuerda que la victoria siempre llega al final. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.